en Puntos Cardinales. Cuatro 33 minutos de la tarde y el perfil de hoy lo vamos a dedicar a uno de los escritores más reconocidos y populares de la literatura norteamericana contemporánea. Se trata nada más y nada menos que de Paul Auster. Así es, querida Lila, y es que el mundo de la literatura se despide del novelista estadounidense quien falleció el pasado 30 de abril a los 77 años en su casa en Brooklyn, Nueva York, a causa de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado a finales del año 2022. Nuestra productora Daniela Pérez preparó un material con algunas curiosidades biográficas de Auster. Vamos a escucharlo. Paul Auster fue un escritor, traductor y guionista nacido en Newark, New Jersey, el 3 de febrero de 1947. Tras cursar estudios de grado y máster en la Universidad de Columbia en Nueva York, comenzó su carrera como poeta y traductor en París, viaje que proyectaba la gran influencia de la literatura europea en su obra. La carrera de Auster en las letras inició con el libro La invención de la soledad, en 1982, una novela en la que reflexiona sobre la difícil relación que mantuvo con su padre. Es autor de 3 libros de poemas, 16 novelas, 9 libros de ensayo y 4 guiones de cine. Asimismo, es uno de los autores norteamericanos más vendidos y premiados, finalista de los premios PEN/Folker, Booker y ganador del premio Príncipe de Asturias en el año 2006. Paul Auster es considerado uno de los escritores más reconocidos y populares de la literatura norteamericana contemporánea, y su obra se ha traducido a más de 40 idiomas. Es uno de los narradores más aclamados por sus pares y por miles de lectores, además de ser uno de los autores mencionados en los últimos años para recibir el Nobel de Literatura. Paul Auster falleció el pasado martes 30 de abril en Brooklyn, Nueva York. Muchísimas gracias a Daniela por este trabajo, y para saber más y elaborar este perfil que nos ocupa la tarde de hoy, le damos la bienvenida al escritor Carl Crispin, quien además es un estudioso de la literatura norteamericana. Así que es un gusto inmenso recibirte. Muchas gracias, Bienvenido. Lila. Muchas gracias, Rafael. Carl. Es un placer estar aquí con ustedes. A mí lo que me ha sorprendido en todo caso es esta suerte de luto mundial que se ha desencadenado a partir de la muerte de Paul Auster. Él, por cierto, decía que ser escritor en los Estados Unidos era una cosa muy poco considerada, que ser un intelectual en los Estados Unidos era tampoco considerada, pero yo creo que la historia, y más con su muerte, es decir, le ha demostrado que no estaba en lo cierto, porque verdaderamente, es decir, ha habido un desenfreno, como decías tú, la gente ha desempolvado los libros de Paul Auster. Yo no sé si es un autor popular, es decir, yo no sé hasta qué punto podríamos decir eso, porque es un autor, es decir, que escribe para lo que Juan Ramón Jiménez llamaba la inmensa minoría, porque sus temas, es decir, no son precisamente temas fáciles, temas, es decir, que se acoplan a esta especie de corriente de los muchos, sino que más bien, es decir, yo creo que siguiendo un poco el espíritu de John Steinbeck, de alguna u otra forma, Paul Auster sigue, es decir, alertando sobre los pasos en falso del sueño americano. A ver, Carl, ¿cuáles de las 16 novelas de Paul Auster, cuáles son las preferidas tuyas? Bueno, ¿y por qué? Sí, yo creo que la novela mía preferida es La noche del oráculo, que es una novela absolutamente sensacional, es decir, que tiene la virtud además que causa una adicción inmediata. Es decir, yo alerto también a los lectores posibles de Paul Auster a pensárselo bien. Se pueden quedar ahí pegados, atrapados. Pero es que se quedan pegados. Hay un personaje de La noche del oráculo que se queda encerrado en un sótano en Kansas City. Es decir, y toda la novela uno está pensando qué habrá sido de la vida de esta persona. Finalmente, por supuesto, el autor no lo resuelve. Pero esa especie de encierro... Todavía está en ese sótano. Todavía está en ese sótano y no sabemos qué sucedió con él. Es decir, por ejemplo, la trilogía de Nueva York también es una cosa maravillosa. Leviatán. Es decir, por ejemplo, además, Auster juega con el azar, un poco también siguiendo los pasos y las huellas de Nathaniel Hawthorne. Recordemos aquel famoso cuento
de Hawthorne llamado Wakefield, que un hombre se pone a vivir enfrente de su casa y digamos que cede al azar, pero se fabrica también su azar y no puede sino quedar atrapado en él. De modo que la gente que aparece en las novelas de Paul Auster es gente que está atrapada en sus propias circunstancias. Algunos logran salir y algunos sucumben al azar que se han fabricado. Oye, pero hablando del azar, porque además él asociaba el tema del azar y la muerte diciendo que eso podía ocurrir en cualquier momento a cualquier persona, la tragedia también marca su vida con la muerte de su nieta y de su hijo hace algunos años, y justamente unos meses antes de morir publicó Baumgartner. Exactamente, muchísimas gracias por esa pronunciación, que mi alemán no es tan bueno, que además es, entiendo, uno de los libros que incorpora más aspectos biográficos. Sí, bueno, él tiene dos libros realmente biográficos que son, primero Asalto de Mata y el segundo La Invención de la Soledad, donde él trata el tema de su padre. También tiene El Diario de Invierno, que es un libro un poco oscuro, un poco pesimista. Cuando Auster cumplió 60 años, él escribió ese libro un poco para metabolizar sus propios sentimientos ante el mundo y hizo una suerte de recorrido por las casas donde había vivido, las circunstancias por las cuales había pasado, etc. Pero yo creo que la tragedia en todo caso, es decir, tiene una significación un tanto menor en su vida porque sus novelas ya estaban imbuidas de otras circunstancias antes de que sucediera lo de su hijo y su nieta, ¿no? Claro. ¿Tú encuentras en la obra de él algo que pudiera definirlo como la cultura judía, tratándose de un escritor judío? Yo no he visto absolutamente nada que ver, Sí. es decir, de la cultura judía en Paul Auster. Sí. Más bien él sigue el predicamento un poco de que en los Estados Unidos es posible reconstruir la caída del hombre y erigir el paraíso sobre la tierra, ¿no? Es decir, cuando Ralph Waldo Emerson decía en el siglo XIX que todo americano tenía adentro a Dios metido y que sencillamente la actitud del habitante de los Estados Unidos es de desarrollar esa capacidad inmensa para hacer lo que pudiese hacer, es decir, de alguna u otra forma, es decir, todo esto se lleva a la literatura, es decir, América por supuesto es una nación obsesionada por la religión, como lo decía Harold Bloom, y sencillamente Auster más bien se inscribe en las grandes corrientes de la cultura dominante protestante americana. Sí, es cierto, aunque hay esa profundidad un tanto pesimista y si se quiere apesadumbrada, suele vincularse con el espíritu judío, ¿no? Claro, por supuesto. Pero en todo caso, los grandes signos culturales, es decir, que interpreta Auster son los signos de la sociedad protestante americana. Sí. Hay, por ejemplo, un ensayo, maravilloso, sobre una novela, una de las novelas, digamos, fundacionales de la literatura americana, que es la de Stephen Crane, la insignia roja del valor. Un ensayo que hace él, es decir, gigantesco, muy complejo, muy prolijo, lo cual, es decir, nos lleva a decir que no solo era un escritor, sino un ensayista, Claro. y además un individuo que pensaba mucho, es decir, de la literatura. El libro de él, el ensayo sobre su padre, es extraordinario. Absolutamente, Extraordinario. sí. La Invención de la Soledad. Sí. Carl, para despedir y para nuestra audiencia, que quizás alguien no haya leído a Paul Auster, ¿por dónde comenzar a explorar este yo autor? diría que comenzaran por alguno de las 3 novelas de la trilogía de Nueva York, El Palacio de Cristal, o y comenzaran también por El Palacio de la Luna, o comenzaran por la que es mi favorita, que es La Noche del Oráculo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y además por ayudarnos a hablar de este extraordinario escritor que lamentablemente murió el 30 de abril pasado. Bien, y vamos a escuchar música de éxitos.